Mi nombre es Irving Suástegui Rodríguez. Soy residente del último año de dermatología en el Centro Dermatológico Pascua y hoy vamos a hablar acerca de los patrones vasculares en dermatoscopía. Antes de hablar propiamente sobre los patrones vasculares en dermatoscopía, hay un par de cosas que tenemos que recordar. Esta va a ser una representación esquemática de la piel, en donde tenemos la epidermis, luego tenemos a la dermis y hasta abajo tenemos al tejido celular subcutáneo o tejido adiposo. Además de estas estructuras, tenemos dos plexos vasculares. Tenemos el plexo vascular profundo, que vamos a representar como P, y el plexo vascular superficial. El plexo vascular profundo nos separa a la dermis del tejido celular subcutáneo y el tejido de la dermis reticular se separa de la dermis papilar por el plexo vascular superficial. En ambos casos tenemos vasos que ascienden. El plexo vascular profundo se conecta con el plexo vascular superficial y el caso del plexo vascular superficial tiene vasos que ascienden y forman los ovillos capilares, justo en la punta de las papilas dérmicas. ¿Por qué es importante recordar esto? Cuando nosotros ponemos el dermatoscopio en esta zona, lo que nosotros vamos a observar es precisamente estos ovillos capilares. De tal manera que en nuestro dermatoscopio vamos a ver puntos. En cambio, si por la forma de la lesión que estamos viendo logramos colocar el dermatoscopio de lado, lo que vamos a ver es precisamente estos vasos que vienen de abajo hacia arriba. Y entonces lo vamos a visualizar en nuestro dermatoscopio en forma de líneas. Hay que recordar que cuando queremos ver lesiones vasculares e identificar las estructuras, lo tenemos que hacer con luz polarizada y se debe de ejercer la menor presión posible, puesto que una presión tan pequeña como 18 milímetros de mercurio puede colapsar estos vasos y entonces ya no podríamos verlos adecuadamente. Una vez dicho eso, vamos a entrar a hablar de las morfologías vasculares. En el año 2016, la Sociedad Internacional de Dermatoscopía, por sus siglas en inglés IDS, es decir, International Dermoscopy Society, publicó el consenso sobre la terminología en dermatoscopía con la intención de migrar de la terminología metafórica a la terminología descriptiva y de esa manera homogeneizar la manera en la que los dermatólogos en el mundo nos comunicamos en este ámbito. Dentro de este mismo consenso se incluyen las morfologías vasculares. Y en este consenso se reconocen 8 posibles morfologías que tienen su variedad descriptiva y su equivalente metafórico. Tenemos a los puntos, que en la terminología metafórica corresponden a los vasos puntiformes. Tenemos a los glóbulos, que su equivalente metafórico son las lagunas vasculares. Tenemos a los vasos doblados, que su equivalente metafórico son los vasos en horquilla. Tenemos a los vasos curvados, cuyo equivalente metafórico son los vasos en coma. Tenemos a los lineales, y los lineales tienen muchos posibles equivalentes metafóricos que vamos a ir viendo ahorita con los ejemplos de las imágenes dermatoscópicas. Tenemos a los enrollados,
que metafóricamente corresponden a los vasos glomerulares. Tenemos a los vasos helicoidales, cuyo equivalente metafórico son los vasos en sacacorchos. Y tenemos a los vasos serpentinos o serpinginosos, cuyo equivalente metafórico son los vasos lineales tortuosos o irregulares. En este mismo consenso del 2016, la Sociedad Internacional de Dermatoscopía menciona que hay que describir la distribución, es decir, la manera en la que se distribuyen los vasos en la lesión, a lo que también se le ha llamado como patrón arquitectural. Y en este consenso identificamos 5 posibles formas, que es la radial, centrados, agrupados, ramificados, o distribuidos de manera serpinginosa. De tal manera que podemos tener, por ejemplo, vasos lineales que se distribuyen de forma radial, podemos tener vasos puntiformes que se tienden a agrupar, vasos lineales ramificados, etc. Ejemplos que vamos a ir viendo ahorita que entremos en las imágenes dermatoscópicas. Algunos autores han propuesto esto que le llamamos el algoritmo de los 3 pasos. Debido a que generalmente con el puro patrón vascular en muy pocos casos podemos llegar al diagnóstico y más bien nos tenemos que apoyar de otras cosas para poder llegar al diagnóstico. El primer paso es identificar la morfología vascular, que es, ya que damos una de las 8 posibles morfologías que platicamos y si es monomorfo o polimorfo. El número 2 es la distribución, es decir, la manera en la que se acomodan en la lesión. Y el número 3 le llamamos criterios adicionales, es decir, qué otra cosa tiene nuestra lesión para ayudarnos a concluir nuestro diagnóstico. Por ejemplo, imaginemos una lesión que tiene vasos lineales. Esto es monomorfo porque no tenemos otro tipo de vasos. Y se distribuye de forma radial, que en la terminología metafórica le diríamos en corona. Y en este caso, nuestro criterio adicional son los glóbulos blanco-amarillos. El conjunto de estas 3 cosas nos da el patrón dermatoscópico característico de la hiperplasia sebácea. Vamos a empezar con los ejemplos de los patrones vasculares. Vamos a empezar con los puntos. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver numerosos puntos rojos cuya distribución es serpinginosa. Vean esta forma ondulada en la que tienden a distribuirse la línea que forman estos puntos uno detrás de otro. De tal manera que tenemos puntos rojos. Sabemos que es un patrón vascular monomorfo porque únicamente tenemos puntos y ya hablamos de que es una distribución serpinginosa. Esto es la imagen característica del acantoma de células claras. En la siguiente imagen vemos nuestra morfología vascular, son glóbulos de color rojo que en la terminología metafórica corresponde a las lagunas vasculares, también de color rojo. Y tenemos líneas color blanco azulado que tienden a separar estos glóbulos entre sí. El conjunto de esta estructura, de estas estructuras, nos da la imagen característica del angioma rubí. En esta siguiente imagen tenemos, observen estos vasos curvados
como si hicieran una pequeña U, una U como ancha. Acá también vemos otro vaso curvado un poco más grande, otro vaso curvado un poco más grande, que en la terminología metafórica corresponde a los vasos en coma, como este de aquí, este de acá. Nuestros criterios adicionales en este caso, tenemos algunos puntos y glóbulos color café, también algunas áreas color café sin estructuras, y el conjunto de estas estructuras nos da el nevo intradérmico. En esta siguiente imagen, vean cómo tenemos líneas de color roja que corresponden en la terminología metafórica a los vasos lineales. Vean cómo estos vasos se distribuyen en la periferia de la lesión de forma radial. Y nuestros criterios adicionales son estos glóbulos de color blanco-amarillo. Estructuras que en conjunto con el patrón vascular ya descrito nos dan la imagen característica de la hiperplasia sebácea. En esta imagen, observen aquí estos vasos, como sube el vaso y luego vuelve a bajar. Este doblez que hace es lo que hace que le llamemos vasos doblados. Acá se observa otro, vean cómo se dobla este vaso, sube y baja. Acá también sube, baja. Vasos doblados, que en la terminología metafórica le llamamos vasos en horquilla. Y en este caso, nuestros criterios adicionales son estos glóbulos blanco-amarillentos, que en la terminología metafórica corresponden a los pseudoquistes de Milium, y estos glóbulos color café, que en la terminología metafórica corresponden a las pseudoaperturas foliculares y que histológicamente corresponden a grandes tapones córneos. De tal manera que el conjunto de estas estructuras con este patrón vascular nos da la imagen de la queratosis seborreica. En esta imagen, vean estos vasos cómo tienden a enrollarse sobre sí mismos, como si fueran líneas que se están amarrando entre sí. Esto corresponde a vasos glomerulares. Vean que la manera que tienden a distribuirse, a pesar de que todo esto es la lesión, estos vasos tienden a agruparse, tienden a estar juntitos. Entonces son vasos enrollados, en la terminología metafórica, vasos glomerulares, que tienden a estar agrupados. Y nuestros criterios adicionales, aquí tenemos escama color blanco, acá también hay escama, aquí también hay escama. Y vean estas grandes áreas blanco-rosadas sin estructuras. Y el conjunto de estas estructuras con este patrón vascular nos da la imagen de una enfermedad de Bowen. En esta imagen observamos un patrón vascular polimorfo. Vean cómo aquí tenemos puntos rojos, vasos puntiformes, tenemos vasos lineales. Observen esto, es un vaso helicoidal o en sacacorcho en la terminología metafórica. Acá tenemos vasos enroscados, grandes vasos enroscados o glomerulares en la terminología metafórica. Y tenemos como criterios adicionales, criterios para lesión melanocítica. Aquí tenemos algunos puntos y glóbulos de color café. Aquí tenemos un área café sin estructura que tiende a ser periférica. Y aquí tenemos líneas color café que se cruzan entre sí, dando un aspecto reticular. Entonces, el conjunto de un patrón vascular polimorfo con criterios de lesión melanocítica nos dan la imagen de un melanoma amelánico. Les agradezco su atención y espero este tutorial haya sido de utilidad.